Bueno, voy a resumir aquí brevemente, dice el pasaje que hace 8 días estudiamos, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo ¿qué? En Cristo Jesús, el cual siendo el forma de Dios, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la cruz. Por eso Dios, dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un pasaje maravilloso y yo voy a dar una serie, doy 3 o 4 mensajes de este pasaje durante este mes, ¿sí? Entre 3 y 4 mensajes. Hasta ahora he pensado en 3, pero creo que hay un cuarto mensaje que podemos extraer aquí de este pasaje, de este himno. Esto es un himno, ¿no?, que cantaba la iglesia primitiva. Era una canción que cantaba la iglesia primitiva. Y el primer mensaje, quiero hablar del título que les envié a través de la imagen y del video que les envié esta mañana, y es ¿cómo tener un corazón humilde? Ese es el primer mensaje. ¿Cómo tener un corazón humilde en una generación orgullosa y arrogante? ¿Cómo tener un corazón humilde en una generación orgullosa? Y es que todos admiramos la humildad, pero casi nadie quiere practicarla. O sea, todo el mundo admira la humildad, y de hecho una de las cosas que en lo personal más me agrada de una persona es ver la humildad, porque es que la humildad es atractiva, ¿sí o no? O sea, la humildad hace que esa persona a uno le caiga bien, cosa diferente a la arrogancia. La arrogancia hace que las personas rechacen a la persona arrogante, porque la persona arrogante genera un mal ambiente. Entonces hay que entender algo, nosotros vivimos en una generación muy arrogante. Yo creo que es una de las generaciones más arrogantes de toda la historia. Vivimos en una generación supremamente arrogante, supremamente activa. Vivimos en la era del yo, en una generación egocéntrica donde cada persona lucha por sus propios intereses. Donde cada persona lucha por sus propios intereses. Si bien es cierto que el ego y la arrogancia es un problema de todas las generaciones, porque es un problema innato al ser humano desde la caída, yo creo que hemos llegado a un punto donde la arrogancia es bastante grande y bastante fuerte en medio de nuestra generación. Es la generación del yo. Y miren, el apóstol Pablo, allí vamos a leer el versículo 14 del capítulo 2, porque todo esto está dentro del pasaje. El versículo 14 dice, haced todo, y 15, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Miren lo que le dice a la iglesia, hagan todo sin ¿qué? Sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos. Qué bonita esa palabra. Para que sean irreprensibles y sean sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ojo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Tremendo. O sea, estos versículos me impactan, porque Dios le dice a la iglesia, sean ustedes humildes, sencillos, resplandezcan en medio de una generación perversa, llena de orgullo, arrogancia, maldad. El mundo dice, promuévete. De hecho, yo creo que hoy en día la gente no solo es arrogante, sino que lo puede mostrar, porque están las redes sociales. Entonces, a través de las redes sociales, si uno quiere conocer a alguien, mire las redes sociales. A través de las redes sociales uno puede conocer el corazón de las personas, qué publican, qué dicen. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el mundo te dice, promuévete. El mundo te dice, hazte notar. El mundo te dice, y este es un tema que está muy de moda, defiende tus derechos. ¿Acaso es malo defender los derechos? No, es bueno porque todos tenemos derechos. Pero el problema es cuando defendemos nuestros derechos por encima de los derechos de los demás, ¿sí? Y hoy en día es un tema que está muy de moda, el tema de los derechos humanos, pero a veces se malinterpreta mucho este tema. El mundo te dice que nadie pase por encima de ti. El mundo te dice, tú eres el centro. O sea, todas las luces, toda la atención se tiene que enfocar en ti. Esa es la forma de pensar, la filosofía con la que el mundo vive en medio de una generación que es arrogante y que es perversa, como le escribe el versículo 15 que leemos. Pero Cristo dice exactamente lo contrario. O sea, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno se da cuenta que Cristo, de hecho, Él dijo, aprendan de mí que soy manso
y humilde de corazón. El Señor nos enseña todo lo contrario que enseña el mundo. El Señor nos enseña a que tenemos que aprender a vivir para otros, a que muchas veces, escuchen lo que le voy a decir, tenemos que renunciar a nuestros derechos por concederle a los demás que puedan hacer válidos sus derechos. Es decir, que muchas veces vamos a tener que renunciar a nuestros derechos por el bien de otra persona. Cosas muy prácticas. Estamos en una comida, fuimos a la comida y de pronto hay un plato y hay 2 personas sin comer, usted y otra persona. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Pásenme el plato para mí porque yo pagué, yo tengo derecho. Pero resulta que la otra persona también tiene derecho. Entonces, a veces como hijos de Dios nos toca renunciar a nuestros privilegios, a nuestros derechos, por bendecir otras personas. Y eso no es fácil, ¿sí o no? Porque estamos en medio de una generación arrogante y nosotros muchas veces crecimos en medio de una educación arrogante. No se deje, mijo, usted tiene que, porque es usted también. Sí, entonces nos han reforzado muchas veces ese orgullo. Mientras el mundo, hermano, vivimos en una cultura que exalta el ego, Cristo exalta el servicio. Cristo exalta el servicio. Mientras el mundo construye personas egocéntricas, Cristo y la iglesia construyen siervos. Cristo y la iglesia construyen siervos. Y aquí aparece una verdad muy importante en este pasaje, y es que el mayor enemigo de la iglesia nunca ha sido ni la persecución ni las falsas doctrinas. El mayor enemigo de la iglesia, que ha destruido la iglesia por siglos, es el orgullo, es la arrogancia. Miren, Lucifer cayó, Luzbel, el lucero de la mañana, el ángel que Dios creó. ¿Por qué cayó Lucifer? ¿Por qué cayó? Por orgullo, porque quiso ser igual a Dios, porque quiso ser como Dios, que lo adoraran como Dios, y cayó. Adán perdió el paraíso. ¿Por qué lo perdió? Por orgullo, porque también el diablo le vendió la idea y él se la compró de que podía ser como Dios. Cayó por su propia arrogancia. Caín, ¿por qué mató a Abel? Por envidia y por orgullo. Saúl perdió el reino, ¿por qué? Por orgullo. Los fariseos crucificaron a Jesús, ¿por qué? Por orgullo. Porque se sentían amenazados, porque sentían que estaban amenazando su religión, toda su estructura religiosa que habían creado durante años. Aún los discípulos sufrieron las consecuencias destructivas del orgullo. ¿Recuerdan? Cuando dijeron, Señor, llevaron a la mamá, ay, que cuando está en tu reino, pon a mi hijo a la derecha y al otro a la izquierda. El orgullo, ¿no? Y empezó a haber entre ellos contienda, rivalidad, por causa de el orgullo. El orgullo destruye familias, el orgullo destruye relaciones hermosas, amistades hermosas, el orgullo destruye empresas y aún el orgullo es capaz de destruir iglesias. Eso hace el orgullo. El orgullo destruye, el orgullo daña, el orgullo rompe. Y el orgullo ha llegado a romper iglesias. Y Pablo temía que esto pasara en Filipos. Mire, la iglesia de Filipos era una de las iglesias más bonitas que había. Cuando usted lee las cartas, la carta de Filipenses es una carta hermosa. Cuando usted lee todas las cartas, Pablo empieza como a corregir, ¿no? A cada iglesia. Entonces a Corintios le corrige las herejías y le corrige toda la distorsión que hay con los dones, la carnalidad que hay dentro de la iglesia. A los Gálatas le corrige que habían unos judaizantes que estaban llevando a la gente a judaizarse, ¿sí? Habían problemas muy graves en las iglesias, pero Filipos parecía no tener problema, pero Pablo detecta un problema silencioso y son pequeños conflictos de orgullo que estaban atacando la iglesia de Filipos. Mire, más adelante cuando usted lee el capítulo 4, el versículo 2, yo los animo a que lean toda la carta de Filipenses. En el capítulo 4, versículo 2, Pablo le dice a Bodia y Sintique, que eran 2 mujeres de la iglesia, que por favor no sean orgullosas y se pongan de acuerdo, que estén en un mismo sentir. Pablo empieza a combatir esos problemas de orgullo. Entonces, hermanos, esto demuestra algo muy importante. Las iglesias no se destruyen primero por falsas doctrinas. Muchas veces se destruyen porque corazones se vuelven orgullosos y arrogantes y empiezan a dividirse dentro de ellos mismos en la iglesia.
Por eso es que Pablo está hablando realmente de un pasaje que no solo exalta a Cristo, sino que le muestra a la iglesia cómo tiene que vivir. Es un pasaje que no exalta a Cristo solamente, sino que le ayuda a la iglesia a sanar sus relaciones y a vivir con humildad. Cuando usted lee todo el capítulo, porque usted no puede coger el himno por fuera del contexto. Pablo está hablando de la humildad. Pablo está hablando de que la gente en la iglesia debe tener un mismo sentir, un corazón humilde, debe ser sencilla, deben perdonarse, deben amarse unos a otros. ¿Sí o no? Que no puede haber nada que nos divida. Algo que yo creo que hay que trabajar mucho en este tiempo, gracias a Dios, yo no creo que aquí mucho, pero muchas iglesias quedaron muy lastimadas después de este proceso de elecciones. Porque ustedes saben que hay mucha gente que sigue o seguía a Cepeda y hay mucha gente que seguía a Abelardo. Y como la política siempre su estrategia es activar el odio para que le cojan rabia a uno o al otro, entonces mucha gente en la iglesia se dejó permear de ese tipo de cosas. Y hay iglesias y hay familias que quedaron divididas por este tema. Quedaron divididas, o sea, hay gente que no se habla. A mí me da risa porque bueno, risa no, me da tristeza, porque yo miro mucho a veces en las redes sociales como cómo quedó de lastimado todo. Hay gente que dice, yo no vuelvo a escuchar a tal cantante porque por allá lo vi que estaba apoyando a Cepeda. O yo no vuelvo a apoyar a tal cantante porque por allá lo vi que estaba apoyando a Abelardo. Entonces ya hoy en día usted no puede ni siquiera decir cuál es su posición política, porque se va a echar un poco de enemigos. Entonces ha habido como una ruptura y como una división, y el problema, eso el mundo lo tiene, porque el mundo vive dividido. El problema es que la iglesia no puede vivir eso, porque nosotros somos hermanos, independientemente de la posición que tengamos. Además, porque estamos dentro de un país democrático y cada persona tiene derecho a pensar y a votar por la persona que quiera hacerlo. Entonces es importante restaurar las relaciones y que la iglesia entienda que más allá de quien quede, quien gobierna nuestras vidas es Cristo, y quien gobierna la iglesia es el Señor, y que Él tiene el control de siempre de todas las cosas. Entonces, hermanos, Pablo está diciéndole a Evodia y Sintique dentro de la carta, por favor, no discutan más, solucionen sus problemas, perdónense y ámense como familia en Cristo. Y Pablo expresa en esta carta de Filipos cómo la iglesia debe aprender a vivir con tal humildad que el amor y la unidad reinen y que Satanás no divida a la iglesia por ningún aspecto y por ningún asunto. Por ningún aspecto y por ningún asunto. Filipenses 2 no solo es una enseñanza acerca de Cristo, sino cómo sanar las relaciones y tener una vida sana dentro de la iglesia. Y para tener una vida sana, el principal valor que la iglesia debe tener es la humildad. Gracias a Dios tenemos un Dios humilde. Veamos entonces, hermanos, cómo Pablo ataca el corazón del problema. Pablo no comienza hablando de acciones, Pablo ataca el corazón y diciendo, tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, en primer lugar, de 3 principios que voy a tratar, recuerden que esto es una serie, este es el primer mensaje, es que la humildad comienza en la mente. ¿Dónde comienza la humildad? En la mente. ¿Por qué? Miren el pasaje. Versículo 5, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también, ¿qué? En Cristo Jesús. Hayan ustedes el mismo sentir. Y uno diría sentir como de sentimiento, no hayan ustedes el sentimiento, la emoción. Pero cuando uno estudia la palabra original, la palabra aquí es proneo, que no significa solamente sentir, sino que significa pensar. Y es mucho más profundo, o sea, habla de la mente. Esta palabra describe una manera permanente de interpretar la vida, el concepto que tú tienes, la cosmovisión que tú tienes en las diferentes áreas de la vida. Esta palabra indica una disposición interior, una mentalidad construida, una cosmovisión que tienes que gobierna tus decisiones, tus emociones y tus relaciones. Escuchen, hermanos, lo que usted tiene aquí, a ver, hagamos algo muy, muy infantil, pues tóquese aquí. Lo que usted tiene aquí adentro gobierna todo lo que usted siente, lo que usted piensa y lo que usted hace. Es lo que tenemos en nuestra mente. Y lo que tenemos en nuestra mente, pues, entra por diferentes fuentes. Nosotros somos alimentados de diferentes fuentes que construyen nuestra cosmovisión de la vida. Muy interesante porque durante este tiempo de campaña que fue tan agresivo, uno hablaba con la gente y claro,
unos decían, es que yo no entiendo cómo van a votar por Abelardo. Y los otros decían, y es que yo no entiendo cómo van a votar por Cepeda. Simplemente pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque esto responde a la cosmovisión que cada uno ha construido. En este caso, la cosmovisión política que ha construido, ¿sí? Y a la cosmovisión de aquellos tipos de mensajes a los que nuestra mente ha sido expuestos durante, eso no se forma en un día, durante muchos años. Entonces, escuche, nosotros respondemos a la vida de acuerdo a lo que haya aquí en nuestra mente. Y por eso a veces nosotros no entendemos porque hay personas que responden diferente, ¿sí? Algunos dicen, es que yo amo esto, el otro dice, ¿cómo puedes amar eso si yo lo odio? Entonces, ¿a qué responde eso? A una construcción mental de cierta información que se ha procesado y se ha consumido durante años, o a veces a la formación que nosotros hemos tenido en nuestros hogares, ¿verdad? Y se ha formado un tipo de mentalidad. Entonces, escuche, cuando la palabra habla de pronea, significa eso, una cosmovisión que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hayan ustedes ese mismo sentir, esa misma cosmovisión de la vida que tuvo Cristo. O sea, no está hablando solamente, o sea, cuando hablamos de la mente, es que nuestra mente debe estar saturada y llena y debemos lograr llegar a tal punto de madurez que nosotros podamos pensar como Cristo. Pablo no está diciendo imiten algunas acciones de Jesús, está diciendo aprendan a pensar como Jesús, escuche, aprendan a pensar como Jesús. Y es que el principio fundamental es este, nadie vive por encima de la manera como piensa. La Biblia dice, tal cual es el pensamiento, tal cual es él. Toda acción, sea buena o sea mala, comienza primero con una forma de pensar. Toda acción, sea buena o sea mala, comienza en nuestra mente. El evangelio no empieza transformando la conducta, el evangelio empieza transformando la mente. ¿Estoy claro? El evangelio empieza con una transformación de la cosmovisión mental. Y eso pasa a generar una transformación de la vida, del carácter, de nuestras emociones, de todo. Por eso, escuche esto, la batalla más agresiva que libramos los cristianos no es ni siquiera la batalla contra el diablo, no es contra las herejías, la batalla más agresiva que libramos es la batalla mental. ¿Y cuál? Del bien y del mal, de la verdad y la mentira. La guerra espiritual más agresiva que existe es la guerra entre la verdad y la mentira. Si nuestra mente se llena de mentiras, vamos a tener un conflicto muy grande con muchas cosas. Entonces es por eso que la Biblia dice, tú llegas a Cristo y tú llegas con un poco de mentiras en la mente. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor empieza a purgar tus pensamientos y a través de la palabra de Dios empieza a formar una cosmovisión bíblica en todas las áreas de tu vida. Muchos vienen de hogares donde vieron que su papá era un mujeriego que salía con una, con otra, se parchaba una, se parchaba otra. Y vienen con ese chip. Y cuando llegan a Cristo, el Señor, ¿qué hace? Empieza a ajustar su forma de pensar con la palabra de Dios, a enseñar la importancia, por ejemplo, de la fidelidad. Entonces, el evangelio empieza por una transformación de la mente, no de la conducta. Nosotros a veces creemos que la gente va a cambiar con solo decirle cosas. Al que no es cristiano le decimos, deje de fumar, deje de tomar. Él no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque tiene un problema muy serio con eso. Y el propósito no es cambiar la conducta, sino que él conozca a Cristo y cambie su manera de pensar, y Cristo a través de eso cambia su conducta. Porque si no sería como darle solo un acetaminofén para el dolor. El acetaminofén calma el dolor, pero no ataca la infección. La infección la ataca el antibiótico. ¿Soy claro? ¿Es necesario el acetaminofén? Sí, para calmar el dolor, pero el antibiótico es el que cura. Cristo es el antibiótico. La gente necesita a Cristo, la gente no necesita nuestra moralidad impuesta. La gente necesita conocer el evangelio, tener un encuentro con Cristo y generar una transformación. La batalla más agresiva que tenemos los cristianos es la batalla de la mente. Y Satanás nos tienta, escuchen. La manera más fuerte como Satanás nos tienta es que trata de meter mentiras a nuestra mente. Por eso es tan importante a quién escuchamos, qué vemos, a quién le prestamos nuestros 5 sentidos. Porque dependiendo de lo que usted escuche, su mente se va a llenar de eso. Por ejemplo, una persona que escucha pura herejía, o que se pone a escuchar, porque hay cristianos que por ejemplo son, bueno, cristianos consagrados a Dios, pero después usted los ve todos judaizados, que ya se creen judíos y andas con el kipá y ya hablan en vez de Jesús, Yeshua, y empiezan como a judaizarse, lo que pasaba en Gálatas, porque han prestado sus sentidos
a ese tipo de doctrina, empiezan a escuchar y a escuchar. Y ahora con las redes sociales es muy fácil escuchar cosas que en lugar de beneficiarnos nos dañen, ¿sí? Entonces empiezan a escuchar y se meten tanto en el tema que terminan con una mentira incrustada en su mente o una herejía. Entonces es súper importante que entendamos que nosotros no podemos someter nuestra mente y nuestros sentidos a cosas que nos hagan daño. Miren, hermanos, nosotros por ejemplo en la casa tenemos un principio: no nos gustan las películas de terror, porque creemos que las películas de terror en cierta manera tienen o abren una puerta a un mundo espiritual maluco, y tratamos de no consumirlas y de no consumirlas con nuestros hijos. Pero si una persona se dedica solo a ver películas de terror o películas de cierto género y a verlas, ¿usted cree que cómo va a terminar su mente? Va a terminar mal, va a terminar mal. Y va a terminar deseando tanto eso que no lo puede dejar, porque lo desea, porque su mente se llena de esas cosas. Tenemos otro principio: no escuchamos música secular. Bueno, no digamos que nunca, a veces uno escucha una canción y ve, esta está bonita, no es cristiana, pero tratamos de nunca escuchar eso en casa y enseñarle a nuestros hijos, porque creemos que a través, si ellos dicen, ay, pero es que usted no me deja a mí escuchar esta canción de, no sé, una canción bien vulgar, pero ustedes sí escuchan esta que tampoco es cristiana, ¿sí? Así una sea regularmente, pues no sea, digamos, mala, pervertida, la otra sí, pero ellos no van a tener ese juicio moral. Entonces, hay que ser a veces muy radical de lo que vemos y de lo que escuchamos. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos tan expuestos. Mire, la gente hoy en día pasa demasiadas horas en las redes sociales, demasiadas horas haciendo scroll, viendo videos, ¿sí? Y vemos videos y vemos videos. La pregunta es, ¿qué vemos? Porque usted se va a dar cuenta que de acuerdo a lo que vea, su mente y su corazón van a empezar a reaccionar. Entonces, es muy importante saber. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, tengan su mente llena de la palabra de Cristo. Porque a veces pasamos 6 horas al día viendo redes sociales y 5 minutos leyendo un salmo a la carrera. ¿Soy claro? Entonces, estudie la palabra para que su mente, no quiero decir que no vea redes, pues todos vemos, yo también veo redes sociales y a veces uno me pone a escuchar TikTok y uno dice, uy, no, ya llevo 40 minutos aquí o media hora, ¿sí? O 10 o 20 minutos. Pero cuando tú estudias la palabra, profundizas en la palabra, tu mente adquiere unos filtros espirituales donde toda la información que viene empieza a ser filtrada y tú dices, no, esto es mentira, esto no es real. Pero el que no tiene esos filtros se chupa todo. Es como, por ejemplo, los que saben de mecánica, creo que en el motor hay algo que se llama el filtro de aceite, que lo que hace es filtrar la suciedad del motor para que no le suba y no dañe las otras piezas. Si usted le quita ese filtro, toda la suciedad se va a subir y va a dañar la válvula y va a romper el motor. Hay gente que tiene el corazón roto, la mente rota, porque no tiene filtros y se cree todo. Entonces, la Biblia está hablando de esto. La guerra entre la verdad y la mentira es la guerra más agresiva. Porque la batalla del orgullo siempre comienza, ¿en dónde? En los pensamientos, no en el corazón, en los pensamientos. Antes de que tú hables mal de una persona, primero pensaste con orgullo. Antes de que tú hables con orgullo, primero pensaste con orgullo. Antes de que haya una división en la iglesia, primero hubo una división en la mente y en el corazón que no se trabajó. Miren, Satanás es muy astuto. Satanás sembró en Eva una idea y con eso lo destruyó. Satanás le dijo, con que Dios te ha dicho. ¿Sí o no? Ah, con que Dios te ha dicho que si comen de eso serán como Dios. Mentira. Satanás sembró una idea equivocada, una mentira, y con esa mentira, miren el poder de una mentira, con esa mentira destruyó a Adán y Eva. Y todos nosotros fuimos afectados porque Eva se creyó una mentira del diablo. Ay, es que no, ¿qué tiene de malo creerme una mentira? Eso, que tú no sabes hasta dónde te puede llevar el que tú creas una mentira. Y esto conecta profundamente con Romanos 12:2, que nos dice, no os acoplemos al mundo, sino que seamos renovados mediante el Espíritu de nuestra mente. Es decir, no se acostumbren a la manera de pensar del mundo, sino renuévense en la manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos manda a renovarnos mentalmente, a tener la mente de Cristo. Es decir, ¿qué es la mente de Cristo? Una mente llena
de la palabra de Dios. Hermano, le pregunto, ¿qué es la mente de Cristo? ¿Qué es la mente de Cristo? ¿Cómo se construye la mente de Cristo? Con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. Por eso la importancia de empezar los discipulados, ahora que van a iniciar, inscríbase, no se quede por fuera. Porque hay gente que dice, es que yo no puedo pensar como Jesús, y usted va a ver y no se inscribe en un discipulado, no va a un grupo en casa, o sea, no se compromete con su proceso espiritual. Cristo pensaba diferente. Mientras nosotros preguntamos, ¿qué puedo recibir? El Señor se preguntaba, ¿en qué puedo servir? Mientras nosotros buscamos reconocimiento, el Señor busca glorificar al Padre. Voy a darle, a ver, levante la mano el que tiene una mente orgullosa. Uy, ahí sí más de uno como que, quieto pastor, no me haga preguntas así, tan de frente. Yo quedo, bueno, yo sé que nadie va a decir, ay, yo soy un orgulloso. Porque el orgullo es una de las cosas que no nos gusta reconocer. Entonces, señales de una mente orgullosa, ojo, señales de una mente orgullosa. Primero, siempre quiere tener la razón. Ahora usted no diga, uy, sí, yo conozco a fulanito, que eso siempre, eso es terco. Sí, está bien, podemos detectar, a través de esto podemos entender quiénes son orgullosos, pero evaluémonos nosotros mismos. Y ahorita al final le manda el resumen del video, que ya lo tenemos ahí listo, a esa persona que usted dice, uy, necesita este mensaje. Pero por ahora evaluémonos nosotros. Una mente orgullosa siempre quiere tener la razón. Una mente orgullosa se ofende con facilidad. O sea, es súper sensible, súper tocado. ¿Te has visto a estas personas súper tocadas? Mira, pero es que, no, pero es que no me diga eso. Siempre yo soy el malo. Se ofende con facilidad. Okay, es orgulloso. Una persona humilde, ¿sabes qué te dice? ¿En serio? ¿Qué más has visto en mí que crees que yo tenga que cambiar? Una persona humilde te dice eso. No está a la defensiva ahí esperando que... Me gusta una frase de Spurgeon que dice, siempre le he repetido muchas veces, si alguien habla mal de ti, no te preocupes, déjalo. Que si te conociera bien, hablaría peor. Así es, porque ¿qué somos? Somos unas piñaticas por dentro. Una persona orgullosa, con una mente orgullosa, no acepta la corrección. Tú no lo puedes corregir, no le puedes decir nada, no acepta la corrección. Una persona con una mente orgullosa necesita un reconocimiento constante. ¿Qué más? ¿Cómo me hice? ¿Cómo me fue? ¿Sí o no? Que fue bueno, estuvo bueno el mensaje, estuvo bueno el grupo, estuvo bueno el partido. O sea, necesita reconocimiento, necesita aprobación. Una persona con una mente orgullosa se compara con otros. Siempre se está comparando, se compara con otros. Una persona con una mente orgullosa se alegra cuando otro falla. Increíble. Se alegra cuando al otro le va mal. Como que dice, uy, menos mal le fue mal porque le estaba yendo como tan bien. Sí, eso pasa. Y una mente orgullosa habla más de sí mismo que de Cristo. A toda hora usted habla con ella, habla de él, de sus logros, de sus metas, de lo que hizo, de dónde fue, de sus paseos, de sus viajes. Y solo le gusta publicar eso y todo eso y habla, hace alarde. Hermanos, ¿cuál de estas características necesitamos renunciar? ¿A cuántas cosas de estas necesitamos renunciar? ¿Cuáles de estas características necesitas entregarle al Señor? Yo les voy a mandar también las presentaciones que quedaron muy bonitas. Todas, bueno, ahí está cada uno. Yo no digo nada, cada uno verá. Sí. Segundo principio, la humildad nace, escuchen esto, este es tan importante, la humildad nace de tener la identidad segura. ¿De dónde nace la humildad? De saber quiénes somos en Cristo, de tener una identidad segura. Mire el versículo 6, hablando de Cristo, porque Cristo fue humilde, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí es muy importante porque la expresión forma de Dios viene de una palabra griega que es morfe, no habla de una apariencia superficial, como que Cristo se parecía en algo a Dios, no, habla de la misma naturaleza, de que plenamente son lo mismo, o sea, Cristo era Dios. Cristo es Dios. Y Pablo lo dice, Colosenses 2:9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo no se parecía a Dios, Cristo era Dios. Aquí encontramos una verdad crucial y es que Jesús, aunque era un hombre, sabía perfectamente quién era.
Jesús tenía una identidad clara. Él era Dios. Por eso, Él era Dios del cual Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso fue Él, antes de empezar el ministerio, el Padre lo aprobó. Y Jesús siente y sabe quién es. Él es el Hijo de Dios en el cual el Padre se complace. Por eso pudo soportar todo. Es que uno dice, Dios mío, ¿cómo Jesús podía soportar que lo escupieran, que le pegaran, que le dijeran, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí? No te dejes maltratar. Yo creo que si eso hubiera sido nosotros y uno tuviera el poder de Dios, uno se baja. Uno dice, ve estos degenerados, me bajo, me quito los clavos y ponlos, encende a látigo, no sé. O fuego que los consuma. Pero no es que Jesús sabía quién era. Pero hay un chiste, ¿no? Como, usted no sabe quién soy yo. La verdad es que usted no sabe quién soy yo, ¿no? Yo creo que Jesús sabía quién era Él y sabía quiénes lo estaban maltratando. Tanto que la oración de Él es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No, nosotros reaccionamos diferente, ¿no? Cuando nos ofenden, Señor, que caiga fuego del cielo, Padre Santo, tú dices que somos como la niña de tus ojos, que nadie va a tocar un hijo tuyo, Señor, yo oro para que lo consuma el fuego y lo explote por completo, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros más así, o sea, espiritualizamos todo eso, todo ese orgullo, esa arrogancia, y después estamos diciendo, ay no, Señor, perdón, no, ay no, tanto, no es para tanto. Porque alguien no nos hizo un favor, por cosas muy básicas estamos deseando que fuego caiga del cielo. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Jesús sabía quién era. Por eso era humilde. Jesús nunca sufrió una crisis de identidad, de ¿por qué esto a mí? Nosotros sí la sufrimos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? Es que ¿qué pasa? Es que ¿quién? Jesús nunca sufrió eso. Jesús tuvo una crisis en el Getsemaní muy fuerte, pero no fue una crisis de identidad. Era una crisis de saber lo que tenía que soportar, que es diferente. Pero él nunca dudó de quién era y de quién Dios dijo que él era. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ojo, cuando una persona sabe quién es delante de Dios, deja de vivir esclava de la aprobación de los demás. Cuando una persona sabe quién es delante de Dios, deja de vivir esclava de la aprobación de los demás. No está, ay, es que, ¿por qué me tratan así? Ay, es que no saben quién soy yo. Ay, es que, no, ¿sabe quién es? Y si lo ofenden, pues bueno, no pasa nada, pues ofendió ya. O sea, una persona que ha madurado es una persona que aprende a lidiar con las ofensas de otros. Porque en este mundo siempre vamos a ser ofendidos y a ofender, porque lo decía ahorita, tenemos cosmovisiones diferentes. ¿Cuántas personas no se ofendieron durante estas elecciones? ¿A cuántos de ustedes no lo ofendieron? Familiares, yo escuchaba familiares que decían, yo ya no le volví a hablar a mi tío. ¿Y por qué? Porque es abelardista. Y yo nada que ver con los abelardistas. Y el otro decía, y yo nada que voy a hablar con mi hermano. ¿Por qué? Porque es cepedista y con ese pacto histórico yo nada que ver. Y se rompieron y la gente literalmente estaba ofendida. Pues se ofendieron muy feo. Porque es que, escúchame, la misma política promueve eso. Yo he escuchado a un experto, ¿no? Que fue asesor primero de Petro en el 2000 y algo que se lanzó, luego fue asesor de el que murió, el cuchito grosero ese, de Rodolfo, el de Rodolfo Hernández, que era un caramelo, ¿no? Ese sí era bien. Y el man fue el asesor, sí, y se murió el cuchito, o sea, no hubiéramos quedado impresidente a mitad y el man decía, el asesor, un man que sabe mucho, decía, vea, de hecho cuando yo lo escuchaba él dijo varias cosas, pero bueno, por no meterme aquí en problemas, pero una de las cosas que dijo que a mí me impactó fue que él dijo, la política siempre se basa en el odio, porque es la mejor estrategia. Entonces le decía al entrevistador, pero ¿y por qué no en la esperanza? Decía, porque la esperanza no vende, porque es algo que hay que esperar y uno no sabe si pasa o no. En cambio el odio, tú haces que todo el mundo piense mal del otro. Claro, eso nos lo chupamos todos. Y por eso tanto odio, y por eso quedaron fracturadas las relaciones. Hermano, yo les voy a decir una cosa. Vea, llegamos al punto que algunos dijeron, y bueno, es respetable y no lo hablo mal, dijeron, yo ya no voy a apoyar a la selección Colombia. Sí, hubo gente que dijo eso.
Otros es que no, yo ya no voy a, pues aquí nunca la escuchamos a Karol G, pero que yo ya no voy a escuchar a Karol G porque le mandó una carta a Abelardo. Entonces, de lado y lado, eso fue una cosa horrible. Yo digo, venga, si somos colombianos y necesitamos construir un país, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo entre todos y lo levantamos, no? O sea, y escuche, si usted es familia, pida perdón por todo lo que dijo, por todo lo que hizo. Si usted ofendió a algún hermano durante este tiempo, pídale perdón. Porque es que no podemos dejar que el mundo nos meta sus mentiras y dañe las relaciones. ¿Sí o no? Entonces, hermano, necesitamos encontrar nuestra identidad en Cristo, en nadie más, en Cristo. Entender el Evangelio, comprender su palabra y quiénes somos en Cristo. O sea, el que a nosotros nos da la identidad es Cristo. Hoy viene un político, mañana se va. En 4 años viene otro y luego viene otro. Y nosotros no podemos depender de que sí, de que no. No, es Cristo nuestra identidad. Construir nuestra identidad en Cristo y depender de Él. Hermano, entonces aquí hay algo clave que yo lo he analizado por muchos años, y es que el orgullo no siempre, la persona orgullosa no siempre es orgullosa porque es la más estudiada o la que más tiene plata. El orgullo está tanto en los que tienen arrogancia por su dinero o por sus títulos, como también en gente que no tiene nada y es súper orgullosa. Hay gente que no tiene nada. Una vez yo le iba a dar algo a alguien y me dijo, no, yo no recibo cosas usadas. Y yo, bueno, pero estaba bueno. Y uno dice, pues tiene necesidad. El orgullo muchas veces es inseguridad disfrazada. Detrás de la arrogancia muchas veces suele esconderse el temor a no ser suficiente, el temor a perder el reconocimiento o el temor a ser rechazado. Y eso genera orgullo. Mire, yo veo mucho eso. Yo me he puesto a revisar a algunos chicos y luego con mucha humildad. Yo, por ejemplo, yo estudié en el SENA. A mí me paga el SENA de lo mejor que hay para estudiar. Uno no paga un peso, antes hasta mercado me daban. Me daban hasta para los algos. Y ahí estudié. Y hay muchos chicos que estudia que es de muy bajos recursos en el SENA. Y entonces yo decía, porque hay gente que uno ve de bajos recursos y que andan y se creen los malos. ¿Usted ha visto? Y uno ve esos peladitos de moto y no conducen así, no conducen. Y yo decía, pero vení, ¿por qué son así? O sea, se les ve como el orgullo. O lo paran, o está en seco como que voy pasando yo, ¿usted qué es ahí? O sea, un orgullo literal. Y uno decía, pero si muchos de esos no tienen dinero, la moto es prestada, no tiene papeles, no tiene ni para el casco, la placa le está cayendo, ¿y por qué tan arrogante? ¿Sí o no? Porque es que hay tanto vacío, hay tanta necesidad de aprobación que eso los hace ser orgullosos y creer que son los tipos malos del barrio. Y por eso son así. O sea, los hace tener esa actitud de malos, de que es que yo sí valgo, yo tengo mis derechos, aunque no tengo plata. Pero... Entonces, no siempre la humildad está en sectores de estrato alto. La arrogancia, y bueno, y la humildad también. Mucha gente de muy pocos recursos es supremamente arrogante porque hay una arrogancia que nace de la inseguridad, del desconocimiento. A veces no tuvieron padres que los amaran, hay una falta de amor, hay tantas cosas que se esconden detrás de ello. El orgullo suele crecer donde hay inseguridad. Cuando una persona necesita aplausos para sentirse valiosa, termina compitiendo, comparándose o imponiéndose sobre otros. Y Jesús dice exactamente lo contrario. Jesús conocía su identidad y podía servir sin temor a perder su dignidad. A él no le importaba lo que la gente dijera o lo que la gente pensara de él. Por allá Pilato, ¿no? Uy, uno lee esa historia. Yo me estoy como extendiendo. No, me quedan unos minutos. Pilato, uno lee esa historia que dice, ay, por fin llegó Jesús. Y dice que lo quería ver para que le hiciera un milagro. Y entonces Pilato comienza a hablar con él. Era el rey, no era la más. Cualquiera de nosotros, oh Pilato, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué bueno estar aquí delante de usted para que me salve de esta. Y Pilato trata de hablar con Jesús y le responde. Entonces le dice, ¿y tú eres el rey de los judíos? Y le dice, tú lo has dicho. Y Pilato le dice, ¿y es que no te vas a defender? No. O sea, Jesús no le importaba. Jesús sabía quién era, qué había venido, ni las ofensas, ni nada. Él era seguro de su identidad. Entonces yo a veces lo que creo es que cuando nosotros nos ofendemos tanto,
es porque nos falta realmente entender quiénes somos en Cristo. Y eso va a generar humildad. El esposo seguro de su identidad en Cristo no necesita dominar a su esposa para sentirse importante. La esposa segura en Cristo no necesita competir con su esposo para que la reconozcan. El líder que es seguro no necesita pagar el brillo de otros. El empresario que es seguro puede celebrar el éxito ajeno sin ninguna envidia. Hermano, cuando nuestra identidad descansa en el amor del Padre, dejamos de vivir esclavos de la aprobación humana. Mira, hay una ilustración de un árbol, me gusta esta. Un árbol, vea, ahí tenemos un árbol sin fruto y aquí tenemos un árbol con fruto. Cuando el árbol tiene fruto, el mismo fruto lo agacha. Cuando el árbol no tiene fruto, se cree la última Coca-Cola del desierto. Ahí está, vea. Esconde temor, no ser suficiente, necesidad de aplausos, compite, se impone, es esclavo. Pero el que tiene fruto descansa en el amor del Padre, celebra el éxito de los demás y sirve a los demás sin temor a perder su dignidad. Y por último, y termino, la humildad, tercer principio, la humildad siempre termina sirviendo. O sea, el fruto de la humildad no es decir, ay, es que yo soy tan humilde. O sea, cuando Dios hizo los humildes, me llamó a mí primero. No. El fruto de la humildad es el servicio. No es decir que soy humilde. O sea, la humildad se muestra en el servicio. Y eso es muy tenaz, porque muchos de nosotros podemos estar luchando con el servicio. ¿Sí o no? Con servir a otros. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, dice. Y se hizo semejante a los hombres, hablando de Cristo. Y la expresión como cosa que aferrarse es de un término griego que significa la idea de aferrarse egoístamente a un privilegio. Es decir, Jesús no se aferró egoístamente al privilegio de ser Dios, sino que se despojó. No quiere decir que Jesús dejó de ser Dios. Cristo nunca dejó de ser Dios. Lo que hizo fue que se negó, ojo, a sus privilegios divinos para su propio provecho y entró voluntariamente en el camino del servicio. O sea, el Señor siguió siendo Dios, pero renunció, nunca usó su poder. Porque no era sino que el Señor, por ejemplo, cuando el ladrón, imaginemos esta escena, el ladrón en la cruz le dice, ¿y usted qué? ¿Qué hace aquí? Le dice, todos eran malos, pero uno le dice, pues si eres el Hijo de Dios, sálvate y bájate a nosotros también. Vean, no era sino que el Señor, yo imagino que era así uno de nosotros con el poder de Dios, no era sino que el Señor ahí crucificado lo mirara, le picara el ojo para que le diera un infarto. Ah, sí, toma, o fuego lo consumiera. Él era Dios, pero él no hizo eso. Simplemente miró al otro y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, recuerda cuando los discípulos vinieron, Señor, no nos quisieron recibir allá, ¿quieres que descienda fuego del cielo y queme todo el pueblo? Yo digo, ey, ustedes no saben de qué espíritu son. El Señor era Dios. Cristo no dejó de ser Dios. Jesús no solamente sirvió, decidió vivir como un siervo todos los días de su vida. El servicio dejó de ser una actividad, porque a veces para nosotros, ay, voy a la iglesia a servir, como que servir es una actividad. Sí, hay actividades de servicio. Los hermanos vienen, nos ayudan a recibir, el que ayuda a Nelly, los hermanos en la puerta, aquí los chicos, todos estamos sirviendo una actividad, pero es que el servicio cristiano no debe ser solo una actividad, sino que se debe convertir en nuestro estilo de vida. Es importante hacerlo, tenemos que hacerlo, pero lo mismo que hacemos acá, todos nosotros, porque para nosotros es muy bueno que sirvan, que haya quien nos sirva el café, que haya quien nos... Pero todos nosotros debemos adquirir una actitud de servicio. Jesús decidió vivir como siervo. 5 características de un verdadero siervo. Sirve aunque nadie lo vea. Llegó a la iglesia, no hay nadie, solo hay una persona, él llega y no dice, uy, voy a esperar a que llegue un líder. Ay, ahí llegó el pastor Alex, ay, llegó el pastor, ay, ahora sí. No, aquí sirviendo. No, el verdadero siervo sirve cuando nadie lo ve. Sirve cuando nadie le agradece. Sirve, no necesitan agradecerle porque él simplemente sirve. Sirve aunque otros, ojo, uy, esta es tremenda. Sirve aunque otros se lleven el reconocimiento. Esa más dura, ¿no? O sea, yo sirvo, pero al final se lleva el reconocimiento. Y todo el mundo, ay, tan bueno. Y uno por dentro, ay, yo fui el que hice eso. Pero muchas veces pasa así. Y no dice, ay, a mí por qué no me dicen nada si yo fui el que hice. ¿Y cómo así? No, simplemente dice, se reconoció el trabajo, gloria a Dios. Se llevó otro el aplauso, pero el trabajo estuvo bueno y fue para la gloria de Dios. ¿Cómo? Sí.
Sirve aunque esté cansado. Uy, a mí me da duro porque, mire hermano, yo tengo algo que cuando yo estoy cansado, a mí me quitan ganas de todo. Por eso yo siempre descanso al mediodía. Cuando estoy muy cansado, yo siento que a mí el cuerpo no me da. Yo necesito descansar para estar bien todo el día. Pero a veces me piden favores, estoy muy agotado y a mí me cuesta. Ya les digo, uy, no puedo. Estoy llevado. Pero el verdadero siervo sirve muchas veces aunque esté cansado. Y sirve porque ama a Cristo. Hay un contraste bíblico. Adán quiso ser como Dios y perdió el paraíso. Cristo, siendo Dios, tomó el lugar de siervo y nos rescató. Amén. El orgullo siempre pregunta, ¿qué gano yo? ¿Cómo es que es cuando el CBY? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Sí? El favor, bueno, yo le hago eso a usted. ¿Ah? ¿Cómo vamos? El orgullo hace eso, el verdadero siervo no. La humildad dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Y no importa que no me dé nada, no importa, ¿cómo te puedo ayudar? No importa que no gane nada, ¿cómo te puedo ayudar? Es que no me interesa lo que me van a dar a mí, me interesa que tú estés bien, ayudarte. La grandeza del reino no se mide por cuántas personas nos sirven, sino por cuántas personas servimos con amor y desinterés. Jesús no le dijo a eso a los discípulos cuando decían, ay, yo quiero sentar a tu derecha, a tu izquierda. Él dijo, no, en el reino de los cielos el mayor servirá al menor. Solo el Espíritu Santo puede desarrollar en nosotros este corazón. Un corazón humilde y de servicio. Y me gusta mucho este pasaje, ahí mismo. Miren el versículo 13 al 15, ahí mismo, de Filipenses 2. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todos sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación marina y perversa en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Hermanos, esto no nace de manera forzosa. Ser humilde y ser siervo nace de una relación con el Señor y con su palabra. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Es que yo, ay, voy a orar hoy por humildad y al otro día me levanté, ay, qué humilde me levanté. No. Es un proceso de años, de morir a nuestro yo, a nosotros mismos. Y es un proceso donde a veces vemos que somos humildes y a los meses sentimos que nos volvimos otra vez arrogantes y nos toca volver a morir. O sea, es un proceso continuo de estar en la presencia de Dios. El Señor produce el querer como el hacer, porque es formar el carácter de Cristo en nosotros. Hay unas preguntas aquí de reflexión. Hermano, ¿cómo reaccionas cuando tú haces las cosas pero otro recibe el reconocimiento? ¿Cómo reaccionas cuando tú haces las cosas y otro recibe el reconocimiento? ¿Me cuesta pedir perdón? Ojo, ¿me cuesta pedir perdón? ¿Celebro el éxito de otros? ¿Me alegro cuando a otro les va bien? ¿Sirvo solo cuando me están viendo? Conclusión y termino. El Evangelio no vino solo a perdonar pecadores, sino a formar el carácter de Cristo en esos pecadores. ¿Estoy claro? El Evangelio vino a perdonar, pero también a formar el carácter de Cristo. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos, porque el discípulo está siendo formado, tratado para ser como Cristo. Pablo no nos dice que admiremos a Jesús a la distancia, como un santo, ahí está Jesús, mírenlo, no. Pablo dice, sean como Cristo, sean como Cristo. Su manera de pensar, su carácter, su manera de vivir, que transforme toda su vida, que tengan su mente, su carácter y su corazón. Entonces la verdadera pregunta no es, ¿será que yo sí soy humilde? No, porque en última instancia aquí todos nos consideramos humildes. La verdadera pregunta es, ¿ven nosotros en mí un corazón humilde? Porque la humildad la ven los demás. ¿Ve mi familia la mente de Cristo en mí? ¿Ven mis compañeros de trabajo o de la universidad o del colegio un espíritu de servicio? ¿Ven los hermanos de la iglesia en mi corazón un corazón dispuesto a ceder, a ser humilde antes que imponerse? ¿Mis decisiones reflejan el carácter de Cristo, su humildad o el orgullo del mundo? Hermano, cuando una iglesia, escuchen y termino acá, cuando una iglesia adopta la mente de Cristo, empieza a trabajar y a vivir con la mente de Cristo, las rivalidades se van, crece la unidad en la iglesia, florece el servicio
y el evangelio se extiende. Porque la Biblia dice que donde hay armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna, porque otros quieren venir y vivir eso también. La humildad deja de ser un concepto para convertirse en un estilo de vida que honra a Dios y bendice a los demás. Al final de la vida no permanecen los títulos. Cuando usted y yo nos muramos y llegamos al cielo, el Señor nos va a decir, y no quiere decir que no hay que estudiar, y lo que usted más pueda, estudie lo que más pueda. Pero al final de la vida en el cielo no va a decir, ay, ingeniero, ¿y usted qué? ¿Y su magíster? ¿Te trajiste el magíster? Allá no va a haber eso. Licenciado. Al final, lo que va a permanecer es el carácter de Cristo formado en nosotros. Eso es lo que permanece. Y eso no se lo quita a nadie. Así que hermanos, que podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Que seamos humildes. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor nos ayude en este proceso.